A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 19 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, miembro de Soy Venezuela y de Vente Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. A gusto con tu entrevista. Pues un gusto conversar con usted, doctor. Yo le pediría un comentario inicial acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el evento de este domingo 21 de noviembre, el impacto que esto va a tener de cara al futuro político de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Ciertamente va a haber un impacto, ¿no? Estas elecciones son el resultado de un proceso mediante el cual el régimen venezolano, a cuya cabeza está el señor Nicolás Maduro, entendió que debía mutar a una forma internacionalmente más amable, más confortable, una cara democrática independientemente de su núcleo, ¿no? La Corte Penal Internacional, los reclamos de la OEA, la conformación de un grupo dentro de la OEA para poner en vigencia el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, los reclamos de países de la región, Colombia, 6 países que lo denunciaron en la Corte Penal Internacional, 6 presidentes, entre otros el primer ministro de Canadá. Todas estas circunstancias hicieron posible que el régimen pensara que la única manera de sobrevivir para una tercera y esperemos última fase de sometimiento, que sería en todo caso una tercera década, porque ya lleva 2, era conformar una fachada distinta a la que hasta ahora tenía. Y para eso llama a un sector de la oposición que algunos consideran por agotamiento, otros quizás por desespero, y una importante parte de ellos por connivencia deciden participar en estas elecciones regionales, donde lo único que cambiará de alguna forma será pues una fachada democrática, lavarse la cara el régimen y entrar en una nueva etapa donde mostrará al mundo que en Venezuela hay libertades políticas, cuando lo que sabemos es que los partidos fueron inhabilitados, los líderes políticos de esos partidos, muchos de ellos detenidos, gran parte de ellos en el exilio, perseguidas sus familias, y bueno, y sigue la represión interna hacia el hecho político disidente. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, porque, digamos, hay varias corrientes. Por ejemplo, y lo venimos comentando desde muy temprano, la Conferencia Episcopal Venezolana en un documento esta semana, bueno, exhortaba a las fuerzas políticas, a las distintas opciones en nuestro país a no quedarse en la diatriba, en el conflicto, encararlos, trabajar por superarlos en aras del bien mayor, que es un presente y un futuro para el pueblo venezolano. Yo le pediría un comentario, esto en el marco de lo que hablamos, el evento de este domingo 21 de noviembre. ¿Qué responde usted ante una exhortación de esa naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, es un poco inexplicable, ¿no? Porque la diatriba y el conflicto lo plantea el régimen cuando no permite que se den en Venezuela las condiciones de transparencia, que obliga hasta un rector del Consejo Nacional Electoral, colocado supuestamente por las fuerzas democráticas, a decir que este proceso no será completamente transparente, sino medianamente transparente, y obliga a un líder político prominente como es el doctor Eduardo Fernández a convenir en que estas elecciones no serán libres, sino en todo caso serán semilibres. Es decir, ¿cómo podemos luchar contra un régimen
jugando a las reglas que él nos impone. El 21 de noviembre asistirán algunos venezolanos, yo siento que muy pocos, quizás por el orden del 40, del 30%, asistirán a un proceso para ejercer una práctica democrática en una cancha regulada por un régimen criminal, con las reglas de ese régimen y con el arbitraje de ese régimen. Y ellos pretenden que ejerciendo esa práctica, entre comillas, democrática, podrán recuperar un sistema que ha sido calificado de fallido y forajido. Fallido porque no asisten los servicios básicos a los venezolanos, y forajido porque incumple todos los pactos internacionales de respeto a los derechos humanos, lo cual ha hecho posible que sea, digamos, un estado subyúdice a nivel internacional, que en este momento está siendo evaluado en la fase de investigación por la Corte Penal Internacional. ¿Cómo puede haber un proceso electoral sin justicia y sin libertad? ¿Cómo puede haber un proceso electoral donde el ciudadano que sienta que se le ha burlado su derecho va a tener que ir a una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a pretender que se le reconozca su derecho, una sala que está compuesta básicamente por dirigentes políticos del PSV? Y lo digo en concreto, ahí está Indira Alfonso, que fue colocada por permiso en el CNE viniendo de la sala electoral. Es como que un árbitro de un juego Caracas-Magallanes venga de las filas de los Leones del Caracas o venga de la fila del Magallanes y luego vaya a decidir la final. ¿Cómo puede alguien de la sala electoral ser a la vez rector y magistrado de la sala electoral? Ahí pasó de la sala electoral también y de la sala constitucional Gladys Gutiérrez. Ahí está Janet Madrid, que era fue embajadora en Canadá del gobierno de Chávez y ahora está como encargada de negocios en Panamá. Es decir, esa es la sala electoral donde salió Cristian Tayron Serpa, que después de haber declarado la nulidad de la proclamación de los diputados indígenas de Amazonas, salió exiliado del país y hablar que todo ese proceso estaba viciado. Ese es el referee, ese es el árbitro que nos coloca el régimen, esa sala electoral, para que el 21 de noviembre sintamos mediana transparencia. Ahora, incluso la conferencia episcopal habla de la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos en el marco de este evento del domingo. Y yo le pediría un comentario, porque escuchando hace unos minutos la rueda de prensa que ofrecía Enrique Capriles, el exgobernador, da la impresión, quien apoya este proceso, da la impresión que aquellos que obtengan algún tipo de representación van a intentar, bueno, asumir el liderazgo de algunos factores de la alternativa democrática. Yo le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión, doctor Rocha, que al final del día este proceso va a venir a dividir aún más, si cabe, a los dos partidos políticos que entendemos quieren un cambio en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sin lugar a dudas, María Alejandra, de este proceso hábilmente el régimen logrará el siguiente resultado: un porcentaje que exiguo, que haga sentir a los que participaron, a los ciudadanos que atendieron el llamado de la oposición a participar, de que podemos seguir de alguna forma insistiendo para derrocar al régimen mediante formas democráticas. Un sector que hemos insistido en que no debemos votar para no cohabitar y no legitimar al régimen que ha sido calificado de forajido, que podrá generar algún tipo de duda sobre si hubiésemos ido todos, a lo mejor podríamos lograr. Y en pocas palabras, un resultado que le dará más confianza y más digamos, firmeza a las huestes que acompañan al régimen y que en definitiva son la mínima cantidad representativa de lo político en Venezuela. Yo ya avisoro, y mejor dicho, ya nosotros avisoramos que después del 21 de noviembre, este sector que participa en las elecciones sin condiciones
y que acepta participar en absolutas condiciones leoninas para el derecho electoral, va a montarse en la tarea de llevar a cabo un referéndum revocatorio, donde definitivamente el régimen, pues ahora de alguna manera ya consolidado, mostrará que hay libertades políticas en Venezuela y pedirá como el primer paso la suspensión de las medidas económicas con las cuales se le ha restringido la libertad de acción exteriormente. Eso es un fraude, La única forma de recomponer un poco la lucha democrática en Venezuela no es otra que con una nueva direccionalidad y volver al espíritu del estatuto de la transición, pero con nuevos actores, con actores que estén verdaderamente comprometidos con el cese de la usurpación. Ese quizás sea la ruta que debemos recuperar y para la cual lamentablemente tenemos que atravesar la alcabala del 21 de noviembre, que no es otra que la alcabala que nos coloca el régimen para aparentar que hay democracia en el país. Con prácticas democráticas dentro de una tiranía no se logra la libertad. Con prácticas democráticas o entre comillas semidemocráticas, lo que se logra es la consolidación del régimen, de sus reglas y de sus árbitros. Doctor Peckin Rocha, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que usted menciona, el Estatuto de la Transición, porque está en discusión a partir de los resultados del domingo y la discusión interna de los factores democráticos, la continuación del gobierno interino de Juan Guaidó. La comunidad internacional, lo decíamos más temprano, parece que lo tiene claro. Al menos los Estados Unidos ha reiterado esta semana su apoyo a la figura de Juan Guaidó, a lo que representa desde el punto de vista institucional. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. ¿Cómo no? Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del evento de este domingo 21 de noviembre. Nos acompaña para este análisis el doctor Peckin Rocha, que forma parte de 20 Venezuela y de Soy Venezuela. Él es abogado, profesor universitario. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, a propósito de lo que usted mencionaba y el Estatuto de la Transición. La comunidad internacional, algunos de los países que han promovido, empujado una transición a la democracia en nuestro país, ya han asumido posición. Estados Unidos abiertamente esta semana reiteraba su apoyo a la figura de Juan Guaidó y a la presidencia interina. ¿Qué podemos esperar después del 21 de noviembre con relación a este tema? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, yo asumo ese apoyo de Estados Unidos y de gran parte de la comunidad internacional en la figura de Juan Guaidó, no tanto en lo que él representa individualmente, sino en lo que él representa como resultado de una ruta. En pocas palabras,
Yo lo que creo es que hay un apoyo a la ruta del 233 y del 333 constitucional, que implicaba que frente a la usurpación y al vacío que generó el hecho de que se presentó a alguien que alegaba ser presidente y su presidencia era inválida, como fue Nicolás Maduro, pues frente a eso la respuesta fue constitucional. La respuesta constitucional era que la Asamblea tenía que llenar ese aparente vacío, y para lo cual la Asamblea dictó una ruta, que es el Estatuto para la Transición. Entonces no es apoyo individual a Juan Guaidó, es a lo que él representa. Y eso significa que esa ruta sigue siendo válida para Estados Unidos y para gran parte de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué debemos hacer los venezolanos? Los venezolanos que estamos en desacuerdo con el desempeño que de esa ruta se hizo por parte del gobierno interino, pues debemos exigir una nueva direccionalidad política, nuevos actores, donde probablemente y pudiera perfectamente estar parte de ese gobierno interino, pero no a la cabeza y no siendo exclusivamente los únicos que formen parte de esta nueva direccionalidad. Se impone en consecuencia mantener la ruta como siempre lo ha planteado tanto la comunidad internacional como el gobierno de Estados Unidos, resguardando los activos que se encuentran en el exterior y asumiendo internamente los venezolanos con fuerza, con firmeza, una nueva direccionalidad que incluya, por cierto, a gran parte de la sociedad civil que institucionalmente todavía persiste. Repito, la idea entonces, la ruta del 233 y del 333 constitucional no ha muerto, sigue vigente, lo reconoce internacionalmente la OEA, lo reconoce internacionalmente parte de Naciones Unidas, lo reconoce internacionalmente gobiernos legítimos en este momento, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Ecuador, y en definitiva lo que debemos los venezolanos es recomponer la direccionalidad política para hacer efectivo el cese de la usurpación. Ahora, le pregunto, doctor, ¿hay consenso con relación a este tema? Da la impresión que no, pero que puede compartir con nosotros, es decir, esto de la continuidad en el marco de lo que usted menciona, lo que establece el 233 y el Estatuto de la Transición. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? No, cuidado, María Alejandra, probablemente me expliqué mal entonces. Yo no estoy abogando por la continuidad, no estoy abogando por la continuidad de un órgano cuyo desempeño fue el fracaso, la Asamblea Nacional. No estoy abogando por la continuidad de la presidencia del gobierno interino, cuyo desempeño fue un fracaso. Yo estoy abogando por una ruta que fue plantear el cese de la usurpación y un gobierno de transición, pero no con las formas escogidas. Yo estoy en completo desacuerdo con la comisión delegada que se creó y estoy en completo desacuerdo como ciudadano con el desempeño que tuvo la Asamblea Nacional. Yo lo que creo es que se debe preservar la voluntad legítima expresada por los ciudadanos en el 2015, y eso es lo que queda incólume, y eso es lo que de alguna manera ha permitido el resguardo de los bienes, de los recursos venezolanos en el exterior. Yo lo que apuesto es a una nueva direccionalidad, mantener la normativa que se invocó en enero del 2018, que se invocó con ocasión al cese, al vacío que generó la usurpación en el cargo de la presidencia de Nicolás Maduro, mantener esa ruta, ese contenido normativo, pero con una nueva direccionalidad. En pocas palabras, con nuevos actores políticos que representen el sentir de los ciudadanos en este momento. Yo no abogo por la continuidad de la Asamblea Nacional, ni abogo por la continuidad de la comisión delegada que se creó. Yo abogo por una ruta normativa y por nuevos actores que representen legítimamente. Pero doctor, perdón, me va a disculpar. ¿Cómo sí elegir entonces esos actores si la única institución legítima del país sigue siendo la Asamblea Nacional 2015, a pesar, bueno, de lo que ya sabemos, ¿no? Y la discusión que hay? Y entiendo que en este momento Juan Guaidó representa a esa institución. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? ¿Qué ahí la diferencia? Bueno, bien bueno que pusiste esa observación. Yo no comparto contigo que la Asamblea Nacional del 2015 sigue viva. Esa Asamblea Nacional es el órgano, es la estructura
Lo que sigue viva es la voluntad que mayoritariamente expresamos los ciudadanos en el 2015. Esa voluntad fue abruptamente interrumpida cuando un gobierno ilegítimo pretendió usurpar y efectivamente usurpó de facto la presidencia. Yo creo que esa voluntad que se manifestó y que escogió un parlamento, un poder legislativo, olvídate de la forma administrativa de la Asamblea Nacional, simplemente conformó un poder legislativo, sigue incólume. ¿Cómo debemos, tan sigue incólume que esa misma voluntad pretendió modificar a la Asamblea Nacional y convertirla en una comisión delegada? Quien destruyó la Asamblea Nacional no fueron los ciudadanos, quien la destruyó fueron los mismos diputados que conformaron una nueva comisión delegada para representar al Parlamento. Pues bueno, yo creo que hay que disolver ahora la comisión delegada y crear otro tipo de direccionalidad política constituida por nuevos actores, donde también estén representados miembros de la sociedad civil, institucionales, que den una nueva cara para conseguir la ruta que fue marcada en el estatuto. Murió la estructura, pero no la ruta, porque la ruta es lo único que ha preservado hasta ahora la voluntad ciudadana que libremente se manifestó. Cuando Estados Unidos dice que reconoce a Juan Guaidó, no es propiamente a Juan Guaidó como el presidente interino, sino lo que él representó en su momento, llenar el vacío mediante la ruta de la transición, y eso hay que recuperarlo. No sé si ahora me he explicado con mayor claridad. Claro, lo que pasa, doctor, es que en tanto no se sustituya esa institución, ¿qué hay? El vacío, ¿qué puede decirnos? Porque da la impresión, doctor, que María Alejandra, en este momento, María Alejandra, en Venezuela no hay institucionalidad. Tú no puedes hablar de que hay un TCJ, un Tribunal Supremo de Justicia, donde están todavía los 13 magistrados express que fueron designados en 2 semanas porque la Asamblea Nacional en el 2015 había ganado y rápidamente Diosdado Cabello los designó sin ningún tipo de doctor crédito. Rocha, pero es que la comunidad internacional, ha establecido como interlocutor válido a Juan Guaidó. Ahí viene mi reflexión. Es decir, lo que se plantea representa una ruta, María Alejandra, porque representa una ruta, pero no porque Juan Guaidó sea en este momento, digamos, el líder legítimo de esta oposición. Él representa una ruta y, por cierto, se apartó de esa ruta. Lo que llamamos nosotros después del 21 de noviembre es a reconstituir la direccionalidad política, donde perfectamente puede estar Juan Guaidó, pero no a la cabeza de esa direccionalidad. No sé si me explico con eso. Ahora, la ruta está ahí. Sí, la ruta pasó el examen internacional. La ruta es el estatuto para la transición que estableció como primera etapa lo que todos los venezolanos ahorita mayoritariamente queremos: el cese de la usurpación, que se vaya Maduro y sus adláteres. El 21 de noviembre va a haber un grupo de personas que considera que el cese de la usurpación fracasó y que lo mejor es unirte al enemigo y trabajar con él. Eso es lo que va a ocurrir el 21 de noviembre. Los que pensamos distintos insistimos en no ir el 21 de noviembre y llamar después del 21 de noviembre a la composición, o mejor dicho, recomposición de una nueva direccionalidad política que cumpla con la ruta que marcó el hecho de haberse provocado la usurpación y que marcó el inicio de la transición y completar esa ruta. Estas diferencias, doctor Rocha, entre los factores que entendemos quieren un cambio en nuestro país son irreconciliables. Bueno, esto es producto de un agotamiento, María Alejandra. Y como bien lo hemos dicho desde acá, distintos líderes que forman parte de Vente Venezuela, Venezuela está secuestrada. Y un secuestro prolongado genera distintas actitudes. Tú conocerás, los oyentes lo saben, el síndrome de Estocolmo, que a veces hasta el secuestrado termina enamorándose del secuestrador. Un secuestro prolongado genera conductas, digamos, desviadas. Y lo que está pasando es un secuestro prolongado político que genera conductas políticas también desviadas. Entre otras, personas que están dispuestos a asumir, digamos, tareas que aparentemente son democráticas, pero que consolidan el régimen simplemente por recuperar espacios, creyendo que con eso van a desplazar al régimen. El régimen es criminal.
El régimen no se desplaza con formas políticas democráticas por más que haya participación. El régimen se desplaza exclusivamente con fuerza interna ciudadana que logre de alguna manera arrinconarlo nacional e internacionalmente, haciendo uso internacionalmente de los pactos y tratados que así lo establecen, e internacionalmente no conviviendo ni cohabitando con él, rechazándolo, desobedeciéndolo. Por cierto, la desobediencia civil está perfectamente establecida en el artículo 350 de la Constitución. ¿Ok? Son mecanismos democráticos no convencionales. 600 protestas mensuales que hubo en todo el año del 2020 y 2021 demuestran que hay otras formas de ejercer democracia con fuerza. Y eso es lo que pareciera que debiera resurgir después del 21 de noviembre. Pero ya tú verás a un sector de la vida política venezolana llamando al revocatorio, a revocar a alguien que como Maduro es un presidente ilegítimo, y logrando con ello de alguna forma cristalizar el mayor sueño de Maduro, que es recuperar parte de una legitimidad perdida. Doctor Perkins Rocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Sin duda alguna un tema sobre el cual vamos a seguir debatiendo, sobre todo después del evento del 21 de noviembre. Gracias por atendernos, abogado. A ti, María Alejandra. Muchas gracias a ti. Gracias. Miembro de Soy Venezuela y Vente Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alberto Smith, el pasante de Marie Curie. En 1911, el ingeniero y filósofo venezolano Alberto Smith llega a París y persuade a Marie Curie, para entonces ya galardonada con 2 premios Nobel de Física y Química, que lo acepte en su laboratorio como pasante. ¿Quién era este ingeniero? Alberto Smith había nacido en Caracas en 1861. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela y ocupó la rectoría de esa casa de estudios en 3 oportunidades. Es comisionado por Juan Vicente Gómez en diciembre de 1910 para ir a París a adquirir equipos científicos para la universidad. Quiso aprovechar el viaje para tomar el curso de radiología que dictaba Madame Curie, pero llegó cuando el curso había concluido. No obstante, logra entrevistarse con la propia Madame Curie, a quien impresiona con sus conocimientos teóricos y le permite hacer una pasantía en su laboratorio. Al terminar la pasantía, la convence de que le permita reproducir sus instrumentos científicos para instalar un laboratorio similar en la Universidad Central de Venezuela. Regresa al país en 1911 y diseña un curso de radiología teórica y experimental, pero lamentablemente el curso nunca se llevó a cabo. Pese a que para entonces era rector de la UCB, debió abandonar el país por manifestarse públicamente en contra de la reelección de Gómez. Durante su exilio, de más de 2 décadas, se desterró también la posibilidad de incluir los estudios de radiología y radioactividad en el pensum de física de la universidad.
Alberto Smith ingresó como individuo de número a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1941, pero murió un año después. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos con el ingeniero José María de Viana, quien fue presidente de Hidrocapital. Ingeniero, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Un placer y buenas tardes, María Alejandra, para ti y para tu oyente. Pues mucho interés de conversar con usted, ingeniero, porque lo decíamos un poco más temprano, de forma insólita, lo digo a título personal. El tema del acceso a agua potable se ha convertido en uno de los principales eslogans de la campaña de cara al evento de este domingo 21 de noviembre. Yo le pediría un comentario porque ciertamente llama la atención que se trata de un eslogan que utiliza tanto los candidatos que representan al régimen de Nicolás Maduro como algunos candidatos de la Alternativa Democrática. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Lo que ocurre, María Alejandra, es que es el problema del servicio público que más mortifica, que más amarga, que más duele a la familia venezolana y que es un fenómeno extendido en todas las ciudades. Entonces, efectivamente, es un problema serio, es un problema que tiene resonancia en la población, que a la población le interesa conseguir soluciones y efectivamente ha habido muy distintos candidatos ofreciendo cosas variadas. Lo importante es que en general todas las ofertas tienen un pecado común, que es la enorme superficialidad. Es decir, este es un problema severo, hay una acumulación de deterioro en la infraestructura maravillosa con que cuenta Venezuela para darle agua a sus ciudades. Quizás es la infraestructura de agua potable más importante de América Latina, en todas las grandes ciudades venezolanas, y eso requiere entonces soluciones bien de fondo. Pues entonces en general lo que se ha hecho es como un paseo rasante, superficial sobre el problema y ofertas de resolverlo en muy corto tiempo con inversión muy pequeña. Entonces efectivamente esas ofertas suenan a que no van a realizarse, que no parten de una situación seria, enfrentando un problema importante con la seriedad del caso. Y bueno, volver a decirle a las personas que lo están haciendo, a los candidatos especialmente, que los venezolanos no son tontos, que la gente percibe cuando se habla en serio y de este problema que aflige tanto a la familia. Yo creo, María Alejandra, que el nivel de conocimiento de la gente es inclusive superior al que tienen los candidatos, y entonces hasta que no hay una oferta seria, esa oferta electoral no es tomada en serio por la gente y por lo tanto no va a tener grandes resultados. Ya vamos a hablar acerca del problema, de la superficialidad con la cual se está tratando, ingeniero, pero acerca de esas propuestas que se han hecho, que efectivamente da la impresión que están absolutamente desconectadas de la realidad. Alcaldes o candidatos, mejor dicho, alcaldes a gobernadores ofreciendo que ellos van a reactivar el servicio de agua potable, ofreciendo como gran solución buscar crear pozos de agua en conjuntos residenciales. Yo le pediría un comentario acerca de un tema tan delicado como usted lo describe. Lo escuchamos. De manera, Alejandra, que efectivamente hay pozos. Primero hay que decir que los pozos no funcionan en todas partes, porque para que el pozo funcione tiene que haber un acuífero productor con agua de buena calidad y suficiente. Pero lo más importante es que los principales sistemas de abastecimiento a las ciudades venezolanas
a excepción de los acueductos de la Mesa de Guanipa, que son con aguas subterráneas, y algunos del Piedemonte andino, son grandes sistemas de abastecimiento de aguas superficiales. Entonces el problema más grande no está en construir un pocito, sino que el problema está en resolver el problema de infraestructura. Mire, el país tiene capacidad de producir agua potable en una cantidad como de 30.000 litros por segundo, y entonces eso significa que hay un sinnúmero de infraestructuras, más de 100 embalses, más de 200 estaciones de bombeo gran tamaño, hay cientos de kilómetros de tubería de gran diámetro. De eso es el verdadero problema. Por supuesto que si usted resuelve el problema de un pozo, le puede dar servicio, por ejemplo, un hospital, que es algo muy importante. Pero el problema de las grandes ciudades venezolanas en general es un problema de grandes sistemas de abastecimiento de agua superficial que están construidos, que están en posibilidades de ser reparados y rehabilitados correctamente, pero que requieren inversiones notables. Y más allá que el dinero, siempre hemos dicho que hay un problema severo de talento humano, es decir, de capacidad de ingeniería para hacer las cosas bien hechas y de capacidad de ser transparente administrativamente. Porque mire, toda esta situación, como hemos hablado otras veces, ha ocurrido después de haber tenido infinidad de recursos económicos. Hemos gastado en los servicios de agua potable más de 9.000 millones de dólares y se han invertido en mala manera, porque había mala capacidad técnica y porque no se administraban los dineros de manera correcta. Entonces, efectivamente, Venezuela tiene una enorme esperanza de resolver ese problema, que es el problema que angustia y que amarga más a la familia venezolana. Tiene solución, pero la solución es seria, requiere inversiones importantes, requiere el empleo de talento humano significativo y la inversión de cantidades importantes de dinero. Ingeniero, cuando usted nos dice se han invertido más de 9.000 millones de dólares en el sistema de agua potable, ¿dónde están esos recursos? La pregunta evidentemente es retórica, pero le pediría una reflexión al respecto. Lo escuchamos. Bien, Alejandra, hemos hecho un inventario de los lugares donde se utilizó mal el dinero, y hay, por ejemplo, en Venezuela cosas como un acueducto enorme de más de 160 kilómetros de longitud, de tubería muy grande, que es el acueducto Falconiano, que costó 500 millones de dólares, por ejemplo, que está en el occidente y es el mejor monumento a la incapacidad técnica y al mal uso de los recursos económicos. Ese acueducto conectó un embalse que está lleno de sedimentos, por lo tanto no tiene capacidad de regular agua, y en consecuencia es una tubería que se construyó pero que nunca llevará agua. Podríamos repetir una incontable número de obras en las cuales se gastó dinero, y por eso, mire, invirtieron en plantas desalinizadoras como si eso fuera una cosa sencilla. No hay en todo el país una sola planta desalinizadora comprada por el gobierno funcionando. Entonces, mire, hay una gran lección. No es suficiente con el dinero. Hay dos cosas que son imprescindibles: capacidad técnica para hacer las cosas bien hechas y para ejecutarlas correctamente, y la segunda, que en el manejo de los recursos económicos hay que tener transparencia administrativa. Mire, en el sistema del TUI 4 se invirtieron más de 1.000 millones de dólares y no hay nada terminado, no está construido ni el embalse, ni la tubería, ni la estación de bombeo. ¿Y por qué? Mire, porque inventaron hacer unos negocios con las compañías brasileñas y eso terminó siendo un escándalo administrativo que todavía no hemos terminado de escribir esa historia. Sabemos mucho por lo que pasó en Brasil, pero efectivamente estamos frente a cosas en las cuales, mire, muy bajo criterio técnico, gente incompetente construyendo obras, y luego un manejo de los recursos públicos poco transparente que hizo que compañías sacaron
unos contratos importantes con obras que nunca funcionaron. Ahora, ingeniero Deviana, ¿quiénes fueron los responsables? Porque es otro tema que nos llama poderosamente la atención en el marco de esta campaña de cara al 21 de noviembre. Da la impresión que los problemas comenzaron ayer y hay personas que en el futuro tendrán que asumir responsabilidad por esa cantidad ingente de recursos que se utilizaron y que terminaron en nada. ¿Qué puede compartir con nosotros a la luz de la información al menos que usted conoce? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, bueno, esto es el resultado de una forma de gobernar que el país está cansado, agotado y que debe rechazarla. Mire, hubo una forma de gobernar que estuvo asociado con la concentración de poder, con politizar y colonizar empresas que eran profesionales, como las empresas de servicio de agua potable, las servicios de energía eléctrica o el mismo caso de Cantevi Movilnet. Era necesario politizarla. Y luego un sistema que concentró tanto poder en donde el control democrático por el uso de los dineros públicos no existió. A eso se le agregó un componente que se crearon unas cooperaciones internacionales que estuvieron destinadas a fines distintos que al desarrollo venezolano, y hoy sabemos, por ejemplo, que detrás de la alianza con las compañías brasileñas estuvo el financiamiento de partidos en Brasil y de transferencia de dinero al proyecto del Foro de Sao Paulo en otros países. Entonces, mire, efectivamente, más que las personas, hay que recordar que hay una forma de hacer las cosas distintas, que es, en democracia nadie tiene que concentrar tanto poder para que pueda hacer las cosas irregularmente sin control. La segunda cosa es, mire, lo que es profesional y técnico no hay que tocarlo. La meritocracia dentro de las empresas de servicio era fundamental. Mire, donde una empresa privada funcionaba bien, en el caso de la energía eléctrica, muchas empresas de distribución eran privadas, pues el Estado no debería meterse en ellas. En el caso de Cantevi Movilnet fue ese el caso. Y bueno, finalmente, efectivamente sí, hay una responsabilidad fundamental de este gobierno, que es quien instauró un sistema que no funciona, que es incapaz de darle buen servicio de agua potable a la gente, y que no es un asunto en un solo lugar, sino que el sistema hizo que hasta las ciudades que están rodeadas de agua por todas partes no tienen agua por las tuberías. Si me permite, hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema, porque usted en una entrevista hace algunos días decía los problemas de agua en Caracas se solucionarán con la reparación del sistema. Yo le pediría un comentario, porque lo lógico en esta época es que, los caraqueños pudieran abrir, digamos, el chorro y que, saliera agua potable. No como ocurre hoy día. Al regreso a la pausa, quisiera referirme a este tema, si me permite. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando del acceso a agua potable en el marco, de los mensajes de campaña que hemos escuchado de cara al 21 de noviembre. Nos acompaña el ingeniero José María de Viana, quien fue presidente de Hidrocapital, y yo le he dejado una inquietud porque usted, ingeniero, en una entrevista reciente decía que los problemas de agua en Caracas se pueden solucionar con la reparación del sistema. A estas alturas se sabe el daño que ha sufrido el sistema en el área metropolitana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. María Alejandra, lo más importante es que Caracas cuenta con una infraestructura de almacenamiento de agua en grandes embalses y de transporte desde los embalses a la ciudad, que tiene capacidad de traer en este momento más de 20.000 litros por segundo. Un número muy importante. Los números son complicados, pero bueno, es un número muy importante. Hay 3 grandes tuberías de gran tamaño que traen agua desde unos embalses que construimos fuera de la ciudad, muy importante. Entonces, ese sistema hoy en día le entrega a la ciudad solamente alrededor de 12.000. Eso quiere decir que el sistema está funcionando entre un 50 y un 60% de su capacidad. Es decir, en los embalses tenemos agua, en el embalse de Camatagua hay agua, en el embalse de Taguasa tenemos agua. Pero la capacidad de transporte está limitada. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas que están parcialmente dañados y que tienen que ser reparados, y que tienen capacidad de ser muy robustos. Eso quiere decir que cuando usted comience a repararlo, ellos responden rápidamente, ¿ok? Entonces lo que está pasando ahora es que hemos escuchado de algunos candidatos, especialmente a alcaldes, que van a construir una cantidad de pozos para resolver el problema. Entonces nos ha tocado decir, mire, los pozos son muy importantes con fines de emergencia, para abastecer un hospital en caso de emergencia, pero la ciudad no se puede abastecer por pozos, porque el consumo de esta conurbación, que somos más de 3 millones de habitantes, requiere los sistemas formidables que tenemos construidos, que no hay que rehacer nada, que hay que ponerlos a funcionar, y es sobre todo una llamada de atención de 2 cosas. Uno, no tratemos las cosas serias de manera superficial, y la segunda cosa es, mire, vamos a tratar de tener claro que el país va a tener que reconstruir muchas de las cosas que tiene, porque no tenemos recursos para construir cosas nuevas, pero además porque no hace falta construir cosas nuevas. Mire, todas las ciudades del país, todas, hablamos de Caracas, pero podríamos hablar de Maracaibo, o de Valencia, Maracay, o de la isla de Margarita. En todas las ciudades del país podríamos tener un servicio extraordinario de agua potable, abundante y de buena calidad, con los sistemas ya construidos. Para el futuro tendremos que construir cosas nuevas, pero mire, la gran noticia es, Venezuela tiene el privilegio de tener los servicios de agua potable capaces de dar un servicio de agua potable si los reparamos y los ponemos a funcionar. Lo que quiere decir que las inversiones están asociadas no a construir nuevos embalses y nuevas tuberías y nuevas estaciones de bombeo, sino en reparar lo que tenemos. Lo hemos hecho antes, es muy importante, porque cuando yo digo eso, lo digo porque también lo hicimos en los años 90, el servicio de agua era terrible, y el servicio de agua mejoró, y la gente llegó a tener un servicio confiable, poniendo a funcionar lo que tenemos, reparándolo bien de manera técnica, utilizando el talento y utilizando la rectitud y la transparencia administrativa para que los dineros alcancen. Mire, es muy importante la elección del dinero, porque normalmente los venezolanos le preguntan a uno cuánto dinero se necesita, y el problema es que si usted tiene malos administradores, aunque tenga dinero no resuelve los problemas. Eso ya nos pasó. Entonces es muy importante decir, mira, afortunadamente no hay que construir cosas nuevas, hay que reparar las que tenemos, pero hay que hacerlo con transparencia. Sin transparencia significa que cuando hacemos un contrato
tenemos competencia, y en algunos casos competencia internacional, y el manejo de los contratos es transparente para que todos lo revisen, y eso garantiza que nadie le mete la mano a los dineros públicos y que el dinero rinde, porque usted puede contratar a precios competitivos internacionalmente. Finalmente, ingeniero, ¿cuánto tiempo tomaría restablecer el sistema de agua potable en el área metropolitana de Caracas si se hacen las inversiones necesarias de forma transparente, como dice usted, y con el personal calificado? Lo escuchamos. Nosotros hemos estudiado el programa de reconstrucción de los sistemas de agua potable del país en el marco del Plan País. Y el programa está realizado en 3 años plazo, teniendo claro que hay sistemas que se pueden resolver antes de eso, pero es un programa de 36, 40 meses de duración, y lo que quiere decir que en algunos casos podemos tener cambios muy importantes en el primer año. Mire, en algunas ciudades no hay agua porque hay estaciones de bombeo fuera de servicio durante años. Para decirle un caso, la población de Tumeremo tiene años que no recibe, en el estado Bolívar, tiene años que no recibe agua por la tubería, porque nadie reparó las bombas y motores de ese sistema. Pero el día que usted lo repare, y lo podrá reparar antes de 6 meses, usted puede tener, como en Tumeremo, en muchas ciudades de Venezuela, servicios absolutamente confiable, de buena calidad y suficiente. Entonces, la respuesta es, mire, depende de la ciudad, entre 6 meses y 36 meses. Pero eso quiere decir que el día que usted comience a darle agua a una ciudad, en un país como el que tenemos, todos nos vamos a enterar, y eso va a ser una gran esperanza. Si el país comienza resolviendo su problema de agua potable, tendrá esperanza de que va a resolver los otros problemas también. ¿Cree usted, ingeniero, que esta situación tan crítica en el sistema de agua potable es una decisión política? Hay una decisión política porque esto que ha ocurrido ha sido una forma de gobernar, María Alejandra. No es esta forma de gobernar que significó manejar la democracia, destruir la capacidad de participación, al final la democracia es un equilibrio, no la concentración de tanto poder. Detrás de esto hay una forma de gobernar que el país tiene que aprender, que solamente trae cosas malas, no solamente en el mundo de los derechos políticos y de los derechos humanos, pero también en el caso de los servicios públicos. Esta forma de gobernar fue terrible, y bueno, de alguna manera tener buenos servicios significará también que el país madure y tenga un cambio político. Ingeniero José María Deviano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien fue presidente de Hidrocapital, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con este discurso sobre el acceso a agua potable por tubería como gran bandera o promesa de campaña de cara al 21 de noviembre. Gracias. Nosotros gracias, ingeniero. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.